Entonces, en nuestra unidad uno vamos a hablar el día de hoy lo que es la introducción a los transportes y posteriormente de ahí pues vamos a ir desarrollando nuestro siguiente temario o nuestro temario cada fin de semana hasta cumplir nuestros 6 unidades, que pues vamos a ver los 3 tipos de transporte que existen, ¿no? Ese es en esencia nuestro temario de la asignatura. Repito, esto se lo voy a compartir a través de la plataforma de Classroom en cuanto pues tengamos ya la clase activa, ¿no? El día de hoy pues vamos a ver lo que es la introducción a los transportes y para eso tendremos que comentando, valga la redundancia, o iniciar comentando lo que es la historia del transporte. Entonces vamos a colocar nuestro tema. Historia del transporte. Y hablar como tal de la historia del transporte, chicos, pues es hablar de lo que es la historia de la humanidad. Es exactamente lo mismo, está relacionado, puesto que la actividad humana, desde un comienzo, tuvo que ver con el transporte. ¿Sí? ¿Sí te escucho? Diablo, seguimos. Entonces, les decía que hablar de la historia del transporte, pues es hablar de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque transportar mercancías es una actividad propia del ser humano. Ay, esperen que se está trabando esta cosa. Ahí está ya. Vamos a hacer más gordo esta flecha. Y decíamos que la historia del transporte entonces es hablar de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde sus orígenes, desde sus comienzos, empezó como una población de nómadas, ¿no? Que se desplazaban de un lugar a otro. Con sus posesiones. En esencia, de eso trataba la vida del ser humano. Entonces, el ser humano en esta necesidad que tenía de transportarse, de moverse de un lugar a otro, pues se vio en la necesidad, su palabra lo dice, de transportarse, ¿no? De mover sus pertenencias, sus recursos, inicialmente pues cargándolos ellos mismos, posteriormente, ya conforme avanzó la historia, pues pudieron transportarlas utilizando algunos animales. Y es lo que estamos mencionando, ¿no? Ahora, una esencia que caracteriza, o algo más bien que caracteriza al ser humano, es que como civilización lo que nos ha caracterizado es la constante búsqueda de nuevos lugares, de nuevos destinos donde asentarnos, ¿no? Y en esa incansable búsqueda de dónde asentarnos, de dónde desplazarnos, el ser humano se ha visto en la necesidad de inventar medios o herramientas para facilitar la vida. En términos de transporte, estos medios o herramientas fueron en un comienzo vamos a llamarle canastillas, pues que no eran otra cosa más que herramientas, pedazos de piel, con cuerda, con lo que ustedes quieran, y palos a los que ataban sus posesiones y los cargaban entre uno o varias personas, ¿no? Las camillas para poder desplazar a sus enfermos, para poder cargarlos y llevarlos, les funcionó bastante. Sin embargo, pues esto seguía dependiendo de la fuerza puramente humana. Entonces, un medio que inventaron para facilitarles la vida
fue la domesticación de animales. No vamos a determinar si es un invento o es un descubrimiento o es un avance de la humanidad, pero la domesticación de animales le facilitó lo que fue transportar sus bienes a través de largas distancias sin cansarse. Sin embargo, pues a los animales seguía la necesidad de atarles cosas, de atarles objetos, y pues llegó un momento en que el animal estaba limitado por su tamaño, su capacidad física para poder moverse, ¿no? Entonces, el invento más importante al respecto ocurre entre el 3700 y 3200 en Mesopotamia. Tal vez antes, pero ese es el primer lugar donde hay un registro de la rueda. Ese aparato que nosotros conocemos, que literalmente rueda, gira y permite recorrer distancias con objetos pesados con suma facilidad, ¿no? En esencia no era solamente la rueda el invento, fue lo que es la rueda y el eje, lo que facilitó acoplar encima de él las canastillas, las tablas para poder desplazarse, ¿no? Y entonces con esto pues surgen lo que son las llamadas caravanas o carretas, que nuevamente tirados de animales permitieron facilitar el transporte, ¿no? Y con esto estamos hablando de la primera forma, el primer recurso que tuvo el ser humano para desplazarse por vía terrestre, ¿no? Cubriendo grandes distancias. Y seguimos hablando de que todo esto ocurrió en la antigüedad. Sin embargo, estas civilizaciones primitivas, en su búsqueda de pues los territorios o encontrar nuevos lugares para habitar, y llegaron a lo que fueron los márgenes de los ríos. Y con lo tal, o por lo tanto, en los ríos surgió la necesidad de construir los primeros medios para transportarse. Recordemos que todo esto está sujeto a lo que se ha logrado encontrar en la historia, a través de las excavaciones y demás. Entonces, en los ríos lo primero que surge o diseña el ser humano son las balsas. Y una balsa no es más que una tabla donde se pueden subir materiales, mercancías, ¿sabes?, de tripulantes, y a través de remos o la misma acción del ser humano, sus brazos, sus piernas, las podían conducir a través del río. Sin embargo, con estos no podían ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque por lo general, pues, la fuerza humana por sí misma o no alcanza o tiende a disminuir conforme avanzan las horas, y por lo tanto, pues estas balsas estaban solamente limitadas a navegar con lo que decía la corriente, ¿no? Si querías ir más rápido, era imposible, ¿no? Posterior a las balsas se inventan lo que son las canoas. Ya no son solamente unas tablas ahí talladas mal atadas. Ya una canoa como tal era un diseño tallado en madera, con compartimentos para carga, y que forzosamente utilizaba remos para funcionar, ¿no? Entonces las canoas, podían ser tanto individuales como colectivas. Sin embargo, también pueden ir solamente a favor de la corriente. Y con esto el ser humano comenzó a hacer lo que fue la transportación a través del mar, o el transporte marítimo. Y dice aquí que ocurrió alrededor del 3500 antes de Cristo. Eso fue la rueda, no, hasta ahí. Posteriormente, lo que vino a revolucionar lo que es la transportación marítima fue la invención o el descubrimiento de las velas y mástiles. Que son los que se adaptan ya a los barcos, propiamente a los botes, y permiten que con la fuerza del viento pueda ser impulsada la embarcación a través del agua. Y con eso pues era más, vamos a llamarle entre comillas,
fácil tripular grandes distancias o quedar sujetos nuevamente a lo que las corrientes del aire les quisieran llevar, ¿no? Por último, la última invención que vino a modificar todo esto, incluido la historia del transporte terrestre, fue la invención de la máquina de vapor. Este aparato por sí mismo, lo que fue la máquina de vapor o los motores, el primer motor casi de combustión, permitió una nueva revolución en los transportes. Estamos hablando del siglo XVIII. Arribita vamos a ponerlo. Siglo XVIII, ahí está. Permitió con la máquina de vapor lo que fue la creación del ferrocarril, del barco de vapor, el que fue barco, ahí está, y posteriormente el automóvil. Pero ven cuántos años tuvo que pasar desde las poblaciones nómadas, decíamos por ahí del 3700 y 3200 antes de Cristo, hasta el siglo XVIII, estamos hablando prácticamente de 1800, para que surgiera un descubrimiento, una invención que viniera a revolucionar lo que fue la transportación, tanto marítima como terrestre. Sin embargo, vamos a hablar ahora de lo que fue la transportación aérea, que esa es muchísimo más reciente. Entonces vamos a colocar nuestro tema. ¿Por qué colocamos aparte la transportación aérea? Porque es el único medio de transporte que el ser humano no pudo dominar desde sus orígenes, ¿no? Navegar a través de un río en un bote, en una canoa, fue algo relativamente sencilla. Desplazarse a pie o en animales a través de tierra fue algo sencillo. Sin embargo, la transportación aérea tiene una historia más interesante, ¿no? Entonces vamos a bajar, aquí está. Y nuestros primeros registros respecto a el fenómeno de volar los tienen los chinos con la cometa 2500 años antes de Cristo. Entonces la cometa en China pues no era más que una estructura de bambú con tela que les permitía generar lo que era la flotación o sustentación gracias a las corrientes de aire. Esta estructura de bambú con tela se comenta, no hay registros verdaderos o reales, de que permitieran elevar a una persona, ¿no? Se comenta, se rumora, sin embargo, no hay una evidencia que demuestre que este era 100% real, ¿no? Entonces, con esta cometa, pues también hay rumores de que como los chinos ya dominaban la pólvora, que algunas cometas eran capaces de lanzar cohetes desde el aire hacia la Tierra. Sin embargo, pues todo esto no hay un registro confiable al respecto, ¿no? Algunas son solamente especulaciones. Y bueno, aquí dice que la cometa fue la primera vez que los humanos comprendieron que eran capaces de hacer estructuras que podían desafiar la gravedad y ser más pesadas que el aire y por lo tanto poder volar, ¿no? Entonces vamos a colocar este texto porque pues sí resulta importante la aportación de la cometa, ¿no? Y esperamos a que se pegue. Tener más, ¿no? Entonces, después de la cometa, esto repito en 2500 antes de Cristo, hay otro registro histórico, nuevamente que no tiene muchos datos,
que es en el año 875 después de Cristo. Un árabe que se llama Abbas Qasim ibn Firnas construye un par de alas fijas y hace un vuelo libre en Córdoba, España. Sin embargo, de esta no quedan más que referencias sobre el evento y pues no hubo una continuación de su trabajo. Entonces, esta es una segunda referencia respecto al monte en lo que es la historia de la ingeniería, y vamos a ponerlo grande y con otras letras, que es Leonardo da Vinci, que fue en Italia durante el Renacimiento, que ocurre por ahí del siglo XV. ¿Y qué fue lo que hizo Leonardo da Vinci en el Renacimiento durante el siglo XV? Pues construyó prototipos y bocetos de máquinas voladoras. Lo que hizo Leonardo da Vinci pues fue observar la naturaleza, observar los colibríes, distintos animales que eran capaces de volar, y los intentó replicar en aparatos de su propio diseño, ¿no? Sin embargo, él nunca pudo volar. Cosas que se dio cuenta Da Vinci es que, por ejemplo, los colibríes podían volar gracias a que batían sus alas. Entonces él dijo que el ser humano no tenía ni la fuerza ni la capacidad de batir sus brazos con alas lo suficientemente rápido para poder generar el fenómeno de flotación o volar, ¿no? Que era lo que todo el mundo esperaba alcanzar. Entonces, pues simplemente Da Vinci quedan ahí sus registros de inventos de máquinas voladoras. Sin embargo, él nunca pudo volar. Tuvo que llegar el siglo XVIII, y dice aquí que los hermanos Montgolfier crean un aparato que se llama globo aerostático, y en el siglo XIX se genera el dirigible que es capaz de volar, ¿no? Entonces, este es nuestro segundo gran avance en lo que respecta a la ciencia de volar. Y el último, y ya para acercarnos a lo que es la aviación de nuestros días prácticamente, Sir George Cayley en el siglo XIX logra hacer que un niño de 10 años pueda volar. ¿Cómo? Pues repetimos, ¿no? Acuérdense que todas estas gentes partían de lo que era la observación de la naturaleza, y la pregunta más básica que todos se hacían era ¿cómo es posible que las águilas, que las gaviotas en el océano puedan volar, puedan sustentarse, a veces sin la necesidad de batir las alas, ¿no? Entonces, sus observaciones de ellos, Sir George Cayley pues diseña un aparato que tiene el fundamento actual para permitir lo que es el vuelo, que es lo que es el ajuste de alerones, ¿no? Sir George Cayley se dio cuenta que las aves estabilizaban sus alas de forma plana para estar sustentadas y cambiaban las plumas de posición para poder elevarse. Entonces él construye un aparato con este principio similar a las alas deltas de hoy en día, y logra hacer que un niño de 10 años de edad haga el primer vuelo, ¿no? Sin embargo, pues también los registros históricos al respecto se perdieron, pero fue el primer registro de un hombre volando, aparte del que ocurrió en España, ¿no? Alguien toca la puerta. Por último, pues dice aquí que el máximo descubrimiento ocurre el 17 de diciembre de 1903, cuando los hermanos Wright consiguen llevar a cabo el primer vuelo de la historia, ¿no? Con motor. Entonces, pues hay películas al respecto y bibliografía al respecto de este vuelo, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pues una estructura en madera y tela, que le colocaron alas, que le colocaron un motor, que le colocaron un timón, y logran volar, ¿no? No fue un vuelo muy largo, sin embargo, a partir de aquí empieza a llevarse a cabo lo que es la historia de la aviación actual, ¿no?
Cabe mencionar que pues la historia de la aviación tiene mucho apoyo, mucho sustento en lo que fue la guerra, pues también la necesidad de pelear genera o crea la construcción de motores de aviones eficientes y pues posteriormente lo que son los aviones comerciales y finalmente las naves espaciales de hoy en día, ¿no? Entonces, pues esto es lo que podemos mencionar respecto a la historia de la transportación y del transporte terrestre, marítimo y aéreo, ¿no? Entonces, pues con esto estaríamos cubriendo nuestro primer tema de la unidad 1, que es historia del transporte.